Como vimos en clases anteriores, el producto punto se define para R2 y R3 de esta manera, como el producto de las normas por el coseno del ángulo medido entre los dos vectores, comprendido entre los dos vectores. Esto cuando los vectores son no nulos y cuando alguno de los vectores sea nulos, el producto punto es cero, ¿no? Pero haciendo algunas cuentas, usando por ahí en general eh, triángulos en general en Rn y también usando algo de ley de, bueno, de cosenos básicamente, pudimos establecer que el producto punto para vectores de R3 se calcula de esta manera, ¿cierto? Producto de las componentes y se suman los resultados de la misma forma para R2. También dijimos que eso se generalizaba para Rn. El ángulo se puede calcular entonces a partir de esta fórmula, teniendo en cuenta que ahora el producto punto se puede calcular como haciendo el producto de las componentes de los vectores, dividiendo entre el producto de las normas. Eso lo vimos entonces en la clase pasada. Hablamos también, recuerdo que terminamos hablando un poco de los resultados de ese producto punto y cómo la forma en la que podamos graficar, por ejemplo, en R3, podría sesgar nuestra percepción de los resultados, ¿cierto? Recuerdo que hicimos un ejemplo ahí en R3 tratando de mirar más o menos cuál era el ángulo, estimar el ángulo que estaba entre los dos vectores y de acuerdo a la perspectiva se podría visualizar un ángulo u otro. Entonces, para eso también tenemos este teorema, y este teorema básicamente lo que nos puede informar o lo que nos puede decir es cómo puede ser el ángulo medido entre los dos vectores. El ángulo es agudo si el producto punto es positivo, el ángulo es obtuso, es decir, de 90 a 180, si el producto punto es negativo, y el ángulo será recto si el producto punto es cero. Entonces, a veces con lo que podemos dibujar en R3 puede ser que nos limite un poco la percepción de acuerdo a la vista que tengamos sobre los objetos que estamos dibujando, puede que nos permita sesgarnos de alguna manera con respecto a los resultados que podamos obtener. Entonces, la clase pasada decía que acá empieza a ser mucho más importante lo que se puede decir a través de las cuentas, de los cálculos, con respecto a los objetos, y es más importante eso que lo que se puede decir a partir de lo que podemos ver, porque esa visual no necesariamente es de todo acertada, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver algunas propiedades del producto punto. Algunas propiedades del producto punto tenemos entre otras las siguientes. El producto punto es conmutativo, es distributivo con respecto a la suma de ángulos. El producto punto es asociativo con respecto a un escalar, ¿sí? Es decir, acá tenemos eh, un escalar por este producto punto, es lo mismo que cada vez es el primer vector producto punto el segundo, o el primer vector cada vez es el segundo vector. Y cuarta propiedad, el producto punto de un vector consigo mismo es positivo si el vector es no nulo y será cero cuando el vector sea el vector nulo. Bien. Entre otras cosas, este producto punto nos interesa para poder calcular, acá vamos a poder calcular proyecciones de un vector sobre otro, y de hecho estas proyecciones van a permitirnos resolver problemas geométricos como el cálculo de distancia entre algunos pares de objetos, el cálculo de algunas distancias como tal. Y veamos entonces cómo se define la proyección. Básicamente piensen lo siguiente. Piense que tenemos dos vectores que comparten el mismo punto inicial. Tengo por acá un vector u y por acá un vector v. Y yo quiero calcular la proyección de u sobre v. Esa proyección será una proyección ortogonal. ¿A qué se refiere con que sea una proyección ortogonal? Que se va a hacer una proyección, básicamente piensen como si tuviéramos acá un foco
tuviéramos acá un foco de luz, y entonces esto va a proyectar una sombra sobre este otro vector V. Por eso se conoce como proyección. ¿Por qué es ortogonal? Porque precisamente cuando nosotros trazamos esta línea que une la cabeza de U sobre la cabeza de la proyección, esta línea forma con el vector B un ángulo recto. Por eso se conoce como una proyección ortogonal. Es decir, esa proyección, si tengo aquí el vector U, tengo por acá el vector U, tengo por acá el vector B, esa proyección no la voy a dibujar de esta manera. Es decir, si yo dibujo, por ejemplo, esa proyección así, de esta manera, esto no lo vamos a considerar nosotros como una proyección. Bien, esas proyecciones son como, son ortogonales, es decir, forman ángulos rectos. Acá este ángulo no es un ángulo recto. ¿Cómo es la notación? La notación con respecto a la proyección es de la siguiente manera. Acá estamos proyectando el vector U sobre el vector B. Lo que da como resultado de todo esto, es un vector que está en la dirección de B, como ustedes pueden observar. Está acá sobre B. Y este vector se conoce como el vector proyección. La forma de escribirlo es de la siguiente manera. Proyección de U sobre B. Así se lee. Proyección de U sobre B. El que está en la parte de abajo es sobre el cual se está proyectando. Bien. ¿Cómo se define entonces esta proyección? Veamos. Acá estamos haciendo la proyección. Tenemos dos vectores. Veamos lo que dice el teorema. Tengo dos vectores A y U, que son vectores en R2 o en R3. Y vamos a considerar que el vector A no es cero. Es un vector diferente de cero. Entonces la proyección de U sobre A, es el producto punto entre U y A sobre la norma de A al cuadrado en la dirección del vector A. De esa manera se calcula la proyección. Hay un vector acá, si ustedes observan cómo se está calculando este vector, es el vector U menos la proyección, es decir, es el vector que va desde la cabeza de la proyección, ¿cierto? Hasta la cabeza de U. Es este vector que está aquí. A este vector que aparece acá se le conoce como la componente ortogonal de la proyección. Componente ortogonal. En algunos textos es usual que se le conozca como W, en algunos casos incluso le ponen esta notación. Pero este vector es la componente ortogonal de la proyección. Bien, vamos a calcular entonces algunas proyecciones y vamos a hacer algunos ejercicios acá. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Tenemos que calcular, a ver, vamos a ver. Tenemos estos dos vectores, ¿bien? Estos dos vectores, vamos a ir aquí a la pizarra. Vamos a pegar esto acá. Tenemos dos vectores, un vector U, un vector B. Y quiero calcular la componente vectorial de U a lo largo de este vector B y la componente vectorial ortogonal. Es decir, quiero calcular la proyección y la componente ortogonal. Bien, vamos a olvidarnos de lo que dice el enunciado. ¿Qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular la proyección de U sobre B y quiero calcular la componente ortogonal, ¿cierto? Recuerden que la componente ortogonal, esta componente ortogonal es U menos la proyección de U sobre B. Vamos a proceder a calcular la proyección de U sobre B. Entonces, bueno, ¿qué dice allá con respecto al teorema? La proyección de U sobre B, ¿quién es? Es U producto punto B sobre la norma de B al cuadrado en la dirección de B. Si ustedes analizan esto un poco, toda esta cuenta que está acá es un escalar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque U producto punto B, el resultado es escalar. Cuando yo hago el producto punto entre dos vectores, el resultado es un número, es un escalar. La norma de B es un escalar. Entonces todo lo que está encerrado ahí en rojo es un escalar.
Realmente la proyección de U sobre B lo que es un múltiplo escalar de B. ¿Bien? Hay que ver precisamente qué múltiplo escalar es. Y ese múltiplo escalar precisamente se obtiene haciendo esta cuenta. Entonces observen, tenemos acá los vectores. Los vectores son el vector U de componentes 2, menos 1, 3. El vector B de componentes 4, menos 1, 2. Hacemos el producto punto, ¿cierto? Para hacer esta cuenta. ¿Cuánto es U producto punto B? Esto es 2 por 4, 8. Menos 1 por menos 1 es 1. Queda entonces más 1. 3 por 2 es 6. Y entonces acá tenemos, todo esto da 15. Todo esto da 15. Quiero calcular ahora la norma de B. La norma de B, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, esto es raíz de 16 más 1 más 4. Esto es raíz de 21. Raíz de 21. Ahora, la norma de B al cuadrado será 21. Reemplazamos en la fórmula de la proyección. Entonces tenemos proyección de U sobre B. ¿Quién es? Tenemos aquí entonces. El producto punto nos dio 15. La norma de B al cuadrado nos dio 21. Y el vector B es el vector 4 menos 1, 2. Entonces hago las cuentas. 15 dividido en 21, eso es 5 séptimos. 5 séptimos. Multiplico por este vector y me queda, a ver, me queda 5 séptimos por 4, 20 séptimos. 5 séptimos por menos 1, menos 5 séptimos. Y 5 séptimos por 2 es 10 séptimos. Esta es la proyección. Este es el vector proyección. Ahora, necesitamos calcular la componente ortogonal. ¿Cómo calculamos la componente ortogonal? La componente ortogonal la calculamos haciendo esta resta. ¿Bien? Entonces hacemos la resta. Observen, la componente ortogonal W, entonces la componente ortogonal W, ¿quién será? Será el vector U, que es 2, menos 1, 3, menos la proyección, que es 20 séptimos, menos 5 séptimos y 10 séptimos. Hacemos esta resta y la componente ortogonal, ¿cuánto nos da? A ver, 2 menos 20 séptimos. Esto es 14 séptimos menos 20 séptimos da menos 6 séptimos. Menos 1 más, tengan en cuenta este menos que está aquí, ¿cierto? Más 5 séptimos, esto es menos 2 séptimos. Y tenemos 3 menos 10 séptimos, estos son 21, son 11 séptimos. A ver, a mí me está dando eso. Revisen por favor las cuentas. Porque va al cuadrado. ¿Por qué no se deja raíz de 21 en el denominador? Porque es la norma al cuadrado. ¿Sí? La norma da raíz de 21 y la norma al cuadrado da 21. ¿También les da eso? Listo. Listo, da esto. Tenemos entonces ahí lo que es la proyección y lo que es la componente ortogonal. Proyección y componente ortogonal. Bien. Esto nos va a ayudar a resolver problemas geométricos, como les digo. Y en algunos casos, la proyección toma mucha importancia. Acá de momento, tal vez nosotros nos preguntábamos, podríamos habernos preguntado, ¿qué tiene que ver el producto punto? ¿Qué significa el producto punto? Más allá del ángulo, ¿cierto? Ya vemos que si es positivo, hay un ángulo agudo, si es negativo es un ángulo obtuso y si es cero es un ángulo recto.
Pero más allá de decirnos esa relación de del ángulo entre los dos vectores, ¿qué podemos decir del resultado del producto punto? De momento no podíamos decir mucho, pero ahora en proyecciones no es que podamos decir algo exactamente del producto punto, pero si ustedes observan, el producto punto se está utilizando acá en el cálculo de esa proyección. Entonces estamos resolviendo problemas apoyándonos en ese producto punto. Bien. Vamos a ver, bueno, acá hay algunos resultados con respecto a lo que es la norma de la proyección, pero no es necesario entrar con detalles de esos resultados porque puede uno calcular la norma de ese vector, ¿no? Resulta que cuando nosotros estamos haciendo uso del producto punto, observen, podemos resolver este problema que aparece por aquí. Vamos a resolver, voy a hacer un bosquejo. No los quiero cansar con los detalles de la obtención de la fórmula de la distancia, pero quiero hacer un bosquejo de qué es lo que se hace, ¿vale? Para obtener esa fórmula de la distancia. Este problema dice, encuentre una fórmula para calcular la distancia de entre un punto cualquiera y una recta. Esto es en R2. Es decir, si ustedes lo piensan, ¿cómo trabajan ustedes este problema desde el punto de vista de cálculo? Desde el punto de vista del cálculo, ustedes tienen una recta con una ecuación y tienen un punto, ¿cierto? Entonces lo que hace uno es hallar la recta perpendicular a esta recta dada que pase por ese punto. Resulta que si esta ecuación tiene pendiente, esta recta tiene pendiente M1, la otra va a tener pendiente M2, ¿cierto? De manera que M1 por M2, esto no es producto punto, voy a escribirlo así, M1 M2 da menos 1, ¿cierto? Producto de las pendientes de rectas perpendiculares es menos 1. Entonces, con la segunda recta, con la pendiente de la segunda recta y el punto conocido, hallo la ecuación, ¿cierto? La ecuación de la segunda recta. Y una vez obteniendo eso, hallo la intersección entre las dos rectas. Y una vez teniendo las coordenadas de los dos puntos, puedo usar la fórmula que conocemos para hallar distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y con eso hallamos la distancia entre un punto y una recta, pero eso sí, dada la recta. Bien. Pero ahora desde el punto de vista algebraico, vamos a resolver el problema usando proyecciones. Esto es desde el punto de vista del cálculo. Ya hemos visto que algunas cosas desde el punto de vista del cálculo pueden complicarse más que desde el punto de vista algebraico. Por ejemplo, como el ejercicio que salió en el examen, ¿cierto? Calcular la ecuación de una circunferencia que pasa por tres puntos dados. Desde el punto de vista del cálculo hay que hacer muchas cuentas, muchas cuentas. Pero desde el punto de vista algebraico es mucho más sencillo. Resulta que si nosotros ahora tenemos lo siguiente, vamos a tener por aquí la ecuación de una recta cualquiera, ¿cierto? Tiene ecuación ax más by más c igual a 0. Y tengo un punto cualquiera. De hecho, acá está, esto está mal, no es con coordenadas x0, y0, z0, es con coordenadas simplemente x0, y0. Sí, porque esto va a estar en el plano, va a estar ahí en el plano. Ahí hay un error en el texto con respecto a eso. Yo quiero hallar, observen, yo quiero hallar, muchachos, la distancia de este punto a esta recta. ¿Cómo voy a hacerlo desde el punto de vista algebraico? Voy a tomar un punto cualquiera, un par de puntos cualquiera sobre la recta. Par de puntos cualquiera sobre la recta. Voy a tomar acá un punto P1 y acá un punto P2. Y con esto construyo este vector que vamos a llamarlo B. Construyo este vector. ¿Sí? Es un vector que va desde el punto inicial P1 hasta el punto final P2. Ahora construyo también el vector que va desde P1 hasta P. Desde P1 hasta P. ¿Sí? Ese vector que va de P1 a P lo voy a llamar U. ¿Cómo hago entonces para calcular esa distancia? Calculo la proyección, ¿cierto?
calculo esa proyección, pero de hecho lo que me interesa a mí y lo que me va a dar la distancia es la magnitud de la componente ortogonal. Si ustedes observan acá la componente ortogonal, esta componente ortogonal, como les dije, es perpendicular. La magnitud del vector componente ortogonal es precisamente la distancia del punto a la recta. ¿Bien? La distancia del punto a la recta. Y es más o menos lo que se va a hacer acá en el texto. Es más o menos lo que se va a hacer acá en el texto. Sí, observe, van a calcular la norma de la proyección de un punto, ¿cierto? Un punto inicial hasta el punto P sub 0 sobre la recta. Se hacen las cuentas. Observen, acá tenemos precisamente esto es lo que queremos. Queremos calcular esta componente ortogonal y se llega a esta fórmula de la distancia. Está muy importante, ténganla por ahí escrita en alguna parte. La fórmula de la distancia de un punto a una recta, importantísimo, la recta tiene que estar de esta forma, ax más by más c igual a 0. Y el punto pues tiene coordenadas x0, y0. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con esto? ¿Qué es lo que se hace acá? Simplemente lo que hacemos es evaluar, evaluar acá en la ecuación, ¿cierto? En la ecuación que tenemos aquí escrita, para hallar la distancia de un punto a una recta. De hecho, esto que está acá lo podemos refinar esto que está aquí, y de hecho la fórmula que se utiliza para la distancia de un punto a una recta, a ver, esto debería aparecer aquí más abajo, es esta que está aquí, donde tengo la recta escrita de esta manera y se calcula de esta forma. Esto que aparece arriba es un valor absoluto y lo que está abajo simplemente es la norma, ¿cierto? De un vector que es el vector normal a esa recta, el vector director de esta recta. Entonces, se usa esto, se usa esto. Por ejemplo, vamos a resolver un problema. Miremos aquí. Quiero hallar la distancia de un punto 1,-2 a esta recta. ¿Qué hago? Observe, en valor absoluto, en el numerador simplemente la ecuación de la recta, la evalúo en el punto, ¿cierto? Donde está x ponemos 1, donde está y ponemos -2 y hacemos la cuenta, esto da -11, pero como está en valor absoluto da 11 y hacemos la raíz cuadrada. Por eso es importantísimo tener escrita la función, la ecuación de la recta así, para poder identificar A, B y C. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es lo que está en el denominador. ¿Bien? Es lo que está en el denominador. Si nosotros, por ejemplo, vamos a resolver otro problema aquí mismo, vamos a cambiar el punto. Entonces ahora quiero la distancia del siguiente punto, 1, 3, a la ecuación de la siguiente recta, y igual a -2x más 1. Así. Quiero que calculen esa distancia. Quiero que calculen la distancia del punto a la recta usando esta fórmula obtenida desde el punto de vista algebraico.
Bueno, ¿listo? ¿Cuánto les dio la distancia, muchachos? Profe, de forma exacta es 4 raíz de 5 sobre 5. Vamos a ver. 4 raíz de 5 sobre 5. Vamos a ver entonces. Como les digo, importante, la ecuación tiene que estar escrita de la siguiente manera. Voy a pasar todo a un solo lado, paso todo a la izquierda y queda entonces 2x más y menos 1 igual a 0, ¿cierto? Cuando reemplazo entonces en la fórmula de la distancia, queda aquí valor absoluto de 2, donde, bueno, voy a dejar esto así, más y menos 1, acá esto valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de quién. Acá tenemos entonces 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Importantísimo ordenar la ecuación, ¿cierto? Acá entonces la componente del punto, la segunda componente del punto y hacemos la cuenta. Tenemos acá la raíz cuadrada, valor absoluto de quién. Tenemos 2 más 3, 5, 5 menos 1, 4, sobre la raíz de 5. Y efectivamente, esto es, bueno, 4 sobre raíz de 5, que racionalizando es 4 raíz de 5 sobre 5. Bien. Recuerden, muchachos, esto es muy importante poner la ecuación de esa forma. Siempre tiene que estar de la forma ax más by más c igual a 0. Siempre, siempre. Es decir, si está escrita así, no me sirve para llevarlo acá a esta cuenta. ¿Vale? Entonces, ese detallito tenerlo muy presente. Bueno, vamos a ver entonces qué otro tipo de problemas más adelante vamos a encontrar otro tipo de problemas para resolver con producto punto. A ver, problemas análogos a este. Suponga usted ahora que no quiere calcular la distancia entre un punto y, y una recta, sino que quiere calcular la distancia entre dos rectas que son paralelas. ¿Sí? Quiere calcular usted la distancia entre dos rectas paralelas. Tiene por acá una recta, L1, y por acá tiene otra recta, L2. Suponga que son paralelas, ¿vale? ¿Cómo hace para calcular la distancia entre dos rectas? Entonces, para calcular esa distancia, simplemente basta con encontrar un punto de la recta L2, por ejemplo. Aquí tengo este punto, coordenadas x0, y0, y con la ecuación de la primera recta calculo la distancia entre este punto y esta recta. Resulta que al ser paralelas, la distancia entre cualquier punto de esta recta L2 a la recta L1 es exactamente la distancia entre las dos rectas. Es una forma de resolver ese problema. Distancia entre dos rectas paralelas, simplemente escojo un punto cualquiera en la recta L2 y calculo la distancia de ese punto a la recta L1. Es un problema que se desprende de ese problema de calcular la distancia de un punto a una recta. Vamos a ver ahora otros conceptos y vamos a poder incluso hacer mejores cosas con estas herramientas. Vamos a poder resolver problemas mucho más complejos. Para esto vamos a hablar entonces de el producto cruz. Vamos a hablar del producto cruz y el producto cruz se define de la siguiente manera. A ver, acá inicialmente el producto cruz, cuando uno lo define, es un producto vectorial. Vamos a tomar dos vectores en R3, ¿cierto? Espacio tridimensional. Y quiero calcular el producto cruz, que se denota de esta manera y se lee U cruz B. ¿Cómo se va a definir? Se define de esta manera. Observen, hasta acá tenemos la primera componente, hasta acá la segunda componente y acá la tercera componente. Cuando uno define de esta manera el producto cruz, eh, no es muy fácil de recordar. Por ejemplo, quiero calcular el producto cruz entre los siguientes vectores. 1 menos 1, 2. Y el vector B que sea 3, 1, 0. Si uno calcula el producto cruz usando esta fórmula, ¿qué será? Observe, U sub 2. Tenemos U sub 2
por b sub 3. U sub 2, ¿quién es? Es menos 1, ¿cierto? La segunda componente de u. Tengo acá menos 1 por b sub 3, en este caso vale 0, más, bueno, menos acá, b sub 3, perdón, u sub 3 que vale 2 por b sub 2 que vale 1, coma, u sub 3 que vale 2 por b sub 1 que vale 3 menos u sub 1 que vale 1 por b sub 3 que vale 0, coma, y la última componente es u sub 1 que vale 1 por b sub 2 que vale 1 en este caso, menos u sub 2 que vale menos 1 por u sub 1 que vale 3. Hacemos la cuenta de todo esto y ¿qué nos da? Nos da el vector. Observen, en la primera componente tengo menos 1 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. En la segunda componente tengo simplemente 6, ¿cierto? Queda 6 menos 0. Y en la tercera componente tengo 1, 1 más 3. Es decir, esto es 4. Acá tenemos el producto cruz. Pero ¿qué pasa? Resulta que esta forma de recordar el producto cruz no es la forma más sencilla de hacerlo y por lo tanto no es la más práctica al momento de querer calcular el producto cruz. De hecho, a partir de la misma definición, uno puede observar que el producto cruz se puede definir de esta manera. Si ustedes observan lo que tenemos acá, U2B3 menos U3B2 es el determinante de esta submatriz. Y así para cada una de las componentes. Dicho esto y viendo cómo está escrito esto, se parece mucho al desarrollo por cofactores del determinante de una matriz. Y es el determinante de la siguiente matriz. Bueno, a ver, acá no recuerdo si muestran la forma alternativa. A ver, aquí está. Mucho después muestran la forma alternativa. Quiero calcular el producto cruz entre U y B. ¿Qué hago? Simplemente pongo la matriz y quiero calcular este determinante. En la primera fila va a ir los vectores unitarios IJK. En la segunda fila las componentes de U y en la tercera las componentes de V. Bien, las componentes de V. Es decir, si nosotros, vamos a ir nuevamente acá a la pizarra, tengan en cuenta como lo que estamos diciendo. Si queremos calcular, por ejemplo, el producto cruz entre los siguientes vectores, 2, 2, menos 2, y el vector B que sea 1, 5, 7, ¿cómo calculamos entonces el producto cruz? Observen, es mucho más fácil de recordar así. Voy a poner simplemente determinante. ¿De quién? En la primera fila siempre va a ubicar usted los vectores unitarios I, J y K. Y en la segunda fila va a ubicar las componentes de U, que es 2, 2, menos 2. En la tercera las componentes de B, 1, 5, 7. ¿Sí? Y ahora calculamos el determinante. Calculamos el determinante como sabemos hacerlo, por ejemplo, usando Sarrus. Ampliamos acá las primeras dos columnas I y J, 2, 2, 1, 5. Y entonces la primera diagonal, esta primera diagonal, nos da 14i, ¿cierto? Esta primera nos da 14i. La segunda nos da menos 2j, esta segunda. La tercera nos da, esta tercera de aquí nos da ¿cuánto? Más 10k, más 10k. Ahora las que restan, nos queda aquí menos 2k, menos 2k, esta nos va a quedar menos 10i, pero como resta queda más 10i. Y esta última nos queda menos 14j, menos 14j. Entonces ahora sumamos los términos correspondientes. Tengo 14i más 10i, esto es 24i. Lo que tiene j, menos 2j menos 14j, menos 16j. Y 10k menos 2k queda más 8k. Recordemos que estos son vectores unitarios, es decir, ¿quién es i? I es el vector 1, 0, 0. Menos 16 veces j, ¿quién es?
J es 0, 1, 0. ¿Y K quién es? K es el vector 0, 0, 1. Vectores unitarios en las componentes, ¿no? En los sistemas, en los ejes coordenados. Es decir, el primer vector me queda 24, 0, 0. El segundo vector me queda, acá vamos a poner un más, y aquí ponemos 0, menos 16, 0. Y acá ponemos entonces 0, 0, 8. Finalmente sumo los vectores que se hace componente a componente y me queda 24 menos 16, 8. Y ese es el producto cruz. Si nosotros ya tenemos buena relación con los vectores unitarios, sabemos a qué me refiero cuando escribo IJK, puedo pasar de acá a acá directamente, ¿cierto? Esto es 24 veces en la primera componente, menos 16 veces la segunda componente, más 8 veces la tercera componente. Y listo. Esta forma de hacer el producto cruz es una forma que es mucho más práctica, y de hecho permite analizar propiedades. Vean lo que hicimos ahí y si hay alguna pregunta, por favor, háganla de una vez. Bueno, ¿no hay preguntas? Vamos a volver entonces al PDF. Vamos a volver porque acá hay algunas propiedades que me interesan, que revisemos. Como les digo, bueno, acá tenemos la definición, pero realmente vamos a utilizar más ese determinante. Está un poco más adelante. Acá hay unos ejemplos de cómo quedan estos productos cruz. Y acá empezamos con unas propiedades bien importantes. Si ustedes observan, cuando nosotros hacemos el producto, este producto cruz, y hacemos producto punto con el vector U o con el vector B, resulta que eso da 0 en ambos casos. Vamos a verificar en el ejemplo que hicimos nosotros aquí. A ver, los vectores son 2, 2, menos 2. Entonces, observe, tengo acá el producto cruz. Voy a hacer la siguiente cuenta. Producto cruz, U cruz B, y voy a multiplicar con producto punto con el vector U. Es decir, tengo el vector 2, 2, menos 2, ¿cierto? Ya vamos a hacer producto punto con este vector 24, menos 16, 8. Entonces hagamos las cuentas. 2 por 24, esto es 48. Y acá tenemos 2 por menos 16, esto es menos 32. Y menos 2 por 8 es menos 16. Si hacemos la cuenta, 48 menos 32 menos 16, eso da 0. Ahora hagamos el producto punto de B con U cruz B. Es decir, esto es 1, 5, 7. Producto punto 24 menos 16, 8. Ahora voy a verificar que sí es el 157. 157. A ver, tenemos entonces 1 por 24 es 24. 5 por 16, eso es 80, menos 80. Acá tenemos 7 por 8, esto es 56. Hagamos la cuenta acá. Bueno, 56 más 24 son 76, son 80 menos 80, efectivamente esto da 0. Bien. Entonces tenemos esta primera propiedad, volvamos al PDF. Resulta que el producto cruz
¿Y esto cómo se interpreta? El producto cruz es un vector que es ortogonal tanto al vector u como al vector b. Es decir, si nosotros en el espacio tenemos acá el vector u, tenemos acá el vector v, resulta que el producto cruz, el resultado, es un vector que es ortogonal a ambos. Ese vector será un vector así. Acá tenemos u cruz b, que es ortogonal a ambos vectores. Cuando decimos ortogonal, recuerde que ortogonal es que el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Sí? Es de 90 grados. Tenemos esa propiedad. Tenemos esta identidad de Lagrange. Más adelante vamos a usar la identidad de Lagrange para hacer algunas cuentas. La identidad de Lagrange habla de la norma del producto cruz. La norma del producto cruz se puede calcular como el producto de las normas menos el producto punto al cuadrado. ¿Sí? Estas propiedades, escríbanlas por ahí, son importantes. Sobre todo estas primeras tres. Las otras dos son un poco más de como cosas curiosas. ¿Qué es el triple producto cruz? De hecho, esto se puede hacer de la siguiente manera. Es el producto punto de U con B en la dirección, perdón, de U con W en la dirección de B menos el producto punto de U con B en la dirección de W. Se puede demostrar estas dos propiedades, se pueden demostrar. Y algo importante es que el producto cruz, podemos notar que no es conmutativo, ¿no? Y tampoco es asociativo. No es asociativo en estas dos identidades, de hecho están mostrando que no es asociativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque asociativo quiere decir que si yo asocio estos dos, o asocio estos dos, el resultado debe dar lo mismo. Pero si ustedes observan, estas primeras partes son iguales, pero las segundas partes no son iguales. Esto nos muestra que el producto cruz no es un producto asociativo. De hecho, una de las propiedades también importantes del producto cruz es que no es conmutativo, es anticonmutativo. El producto cruz, U cruz B, es menos B cruz U. Una forma fácil en la que uno puede demostrar esta propiedad es a partir de ese determinante, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, U cruz B, ¿qué es? Es el determinante, acá tenemos IJK, y acá tenemos las componentes de U, U1, U2, U3. Y acá las componentes de B, B1, B2, B3. Siempre se pone en la segunda línea las componentes del primer vector en el producto cruz. Es decir, cuando nosotros hacemos B cruz U, ¿esto qué es? Es IJK. Y acá tenemos B1, B2, B3. Y acá tenemos U1, U2, U3. Si ustedes observan en qué cambian estas dos matrices, que hay simplemente un intercambio de filas. Y si ustedes recuerdan qué pasaba con el determinante de una matriz cuando yo intercambiaba dos filas, simplemente cambia de signo. Es decir, podemos mostrar que a partir de esa propiedad de determinantes, que el producto cruz, U cruz B, es menos B cruz U. Es menos B cruz U. Uno es menos el otro, ¿vale? Primera propiedad, entonces el producto cruz no es conmutativo. Acá tenemos una propiedad distributiva para el producto cruz, tanto para el producto cruz, es decir, U producto cruz con una suma, como la suma producto cruz con otro vector. También acá podemos ver que no es lo mismo, ¿cierto? No tenemos esas distributivas. A izquierda y derecha no funcionan igual, no dan lo mismo. Algo que sí se sigue cumpliendo es que es asociativa con respecto al producto por escalar. Es asociativa con respecto al producto por escalar. Tenemos quinta propiedad. Producto cruz de un vector con cualquier vector con un vector nulo es el vector nulo. Y es bastante sencillo demostrar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un producto cruz de un vector con un vector nulo,
Tenemos aquí IJK. Esto sería el producto cruz de U con un vector nulo 0. Ustedes observan, acá hay una fila de ceros. ¿Cuál es el determinante de una matriz con una fila de ceros? Ese determinante es, ese determinante es 0. Entonces pero ojo, no se entienda mal, este 0 de acá no es un 0, no es un 0 escalar, es un 0 vectorial, ¿sí? Porque tengan en cuenta, acá va a quedar 0 en la dirección de I, 0 en la dirección de J y 0 en la dirección de K. Es decir, realmente este producto cruz va a ser el 0, 0, 0. Recuerden, muchachos, que el producto cruz es de naturaleza vectorial. Cuando digo de naturaleza vectorial es que el resultado es un vector y el producto punto es de naturaleza escalar. Es decir, que el resultado es un escalar, es un número. Bien. Finalmente, el producto cruz de un vector consigo mismo es 0 y también esto se puede explicar fácilmente por qué. Porque, ¿qué pasa en una matriz cuando dos filas son iguales? De hecho, ni siquiera necesito que sean iguales. Basta con que sea una múltiplo escalar de la otra fila para que ese determinante de 0, ¿cierto? Si una fila es múltiplo escalar de otra fila, entonces ese determinante va a dar 0. Pero otra vez es 0 vectorial. Como tiene dos filas iguales, eso es un 0 vectorial. Tenemos esas propiedades para el producto cruz, propiedades realmente útiles cuando nosotros queremos sobre todo, bueno, acá como les decía, los vectores unitarios, ¿cierto? El vector K, ¿quién es? Es 0, 0, 1. El vector I es 1, 0, 0 y el vector J es 0, 1, 0. Son vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados. Dirección de los ejes coordenados. Y bueno, acá tenemos la definición que habíamos usado, esa definición alterna, ¿cierto? Como el determinante de esta matriz. Y bueno, quiero que ahora ustedes hagan algunas cuentas con respecto al producto cruz y al producto punto. Hay cuentas que a veces no tienen sentido, pero otras pueden tener bastante sentido. A ver, voy a poner acá entonces, vamos a poner acá algunos ejercicios de la sección de ejercicios para que vayan trabajando con ellos y ya los revisamos. Quiero que calculen con estos vectores, que calculemos las cuentas que aparecen acá en el ejercicio número 1. A ver, vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos, vamos a hacer el A, vamos a hacer el B y vamos a hacer el F. A ver, trabajen con esos tres.
¿Listo, muchachos? A ver, ¿cuánto les dio el A? U cruz, B cruz W. 32, A ver, B cruz W da 32 coma menos 6, menos 6 menos 4. menos 4. Listo, ahora ¿cómo les dio el B? Observe, para el B yo podría hacer simplemente el producto cruz, ¿cierto? De 3, 2 menos 1 con el resultado obtenido acá, 32 menos 6 menos 4. ¿Qué sería ese resultado de U cruz, B cruz, W? ¿Cuánto les dio este resultado? ¿Lo calcularon así primero que nada? ¿Lo calcularon así? Es Sí, decir, señor. listo. ¿Cuánto les dio ese resultado? Menos 14, Sí, 20, sí, menos 82. menos 82. Vale. Entonces, vamos a ver, porque a partir de las propiedades tenemos otra forma de calcular esto, ¿no? A ver, voy a escribir por aquí los vectores y vamos a ver a partir de esa otra forma, que es donde empiezan a aparecer y a tomar importancia las propiedades. 2 menos 1, el vector B es 0, 2 menos 3 y el vector W es 2, 6, 7. 2, 6, 7. A ver, vamos a mirar aquí las propiedades y vamos a calcular. A ver, ¿dónde están estas propiedades? Bueno, estas no, las primeras. Estas que están acá. Observen, acá hay una propiedad, la propiedad D, permite calcular precisamente U cruz y el resultado de un producto cruz, ¿no? Es decir, que esto, otra forma de calcular esto de aquí, puede ser así. Vamos a calcular, observe, U producto punto B. Si calculamos, vamos a calcular U producto punto B. ¿Cuánto da U producto punto B? Da 3 por 0, 0, queda 0 más 4 y tengo menos 1 por menos 3, queda más 3. Es decir, esto da 7. ¿Cuánto da U producto punto W? U producto punto W tengo 3 por 2, esto es 6. 2 por 6 es 12, más 12. Y menos 1 por 7, menos 7. Tengo acá 12 y 7, de 6 y 12, 18, menos 7, esto es 11. Bien, esto es 11. Entonces, a ver, este resultado se puede obtener usando esta fórmula, que será U producto punto B. U producto punto B que nos dio 11 por el vector B. El vector que es 0, 2, menos 3, menos U producto punto B, que es 7, 7 por el vector W. El vector W, que es 2, 6, 7. ¿Cierto? 2, 6, 7. Entonces hacemos la cuenta y acá tenemos 11 por 0 es 0, 11 por 2 es 22, acá tenemos menos 33, menos 7 por 2 es 14, 7, 6 por 7 es 42 y 7 por 7 es 49. Y ahora hacemos la resta, ¿no? 0 menos 14 nos queda menos 14. 22 menos 42. 22 menos 42, ¿cuánto da eso? A ver, acá esto nos está dando menos 20. Y menos 33 menos 49, veamos ahí, esto da menos 82. Menos 82. Entonces, ahí tenemos precisamente
este resultado. Con respecto al resultado que me dictaron, no sé si de pronto fue que lo escuché mal, pero la segunda componente les dio 20 o menos 20. No, profe, 20, ya lo estoy revisando a ver qué quedó mal. Bueno, porque ahí, según esta cuenta, está dando menos 20, ¿no? Entonces, parece que el resultado es acá menos 20, menos 82. Porque el primero y el tercero sí coinciden perfectamente. Tal vez tenga en cuenta por ahí el signo, no sé, depende cómo lo esté calculando, si lo está calculando con el determinante que nosotros escribimos allí, o está haciendo un desarrollo de cofactores a ese determinante. No sé cómo lo están haciendo. Entonces, observe, usando las propiedades yo podría calcular esto de una forma alternativa, que tal vez no necesito calcular dos determinantes, de hecho acá no calculé ninguno, ¿cierto? Acá simplemente calculé los producto punto, hice producto con vectores y hice la cuenta, ¿no? Tal cual como se indica en la propiedad. Entonces, para eso nos van a servir esas propiedades, porque en algunos casos se va a pedir calcular algo y pues tenemos las opciones de calcularlo manualmente, es decir, como hicieron, que fue primero U, B cruz W y luego hacer eh, producto cruz con U. Y eso pues da el resultado, pero pues hay otras formas de poder calcularlo. ¿Bien? Hay otras formas de calcular esto. A ver, ahorita vamos a trabajar un poco con la identidad de Lagrange. Recordémosla, la identidad de Lagrange. La norma del producto cruz es el producto de las normas al cuadrado menos el producto punto al cuadrado. ¿Esto para qué? Nos va a servir para establecer algunas fórmulas de la siguiente manera. A ver, vamos a querer hablar de la interpretación geométrica del producto cruz. Primero que nada, retomamos aquí a partir de la fórmula de Lagrange, ¿cierto? De la ecuación de Lagrange, de la identidad de Lagrange mejor. Y acá tenemos entonces precisamente esto, el producto cruz al cuadrado es el producto de estas normas menos el producto punto al cuadrado. Pero si ustedes recuerdan la definición del producto punto, el producto punto es igual a ¿qué? Al producto de las normas, ¿cierto? Por el coseno de teta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Elevando todo este producto punto al cuadrado, nos queda norma de u al cuadrado por norma de b al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Si nosotros ahora hacemos un factor común, norma de u cuadrado por norma de b cuadrado, nos queda factor de 1 menos coseno cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? Al seno cuadrado. Ahora sacando raíz en ambos lados, llegamos a esta forma que está aquí, esta fórmula que está aquí. La norma del producto cruz es el producto de las normas por el coseno del ángulo entre ellos, el ángulo entre los vectores. Esto de momento no nos dice mucho, pero ahora con la siguiente cuenta que vamos a ver, sí nos va a decir bastante. A ver, acá esto se ve un poco oscuro, pero voy a representar lo que está aquí. A ver, este dibujo, acá tenemos un vector B, ¿cierto? Con cierta norma. Acá tenemos la norma de B. Acá tenemos un vector U, y acá la norma de U. Y acá completamos el paralelogramo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo, muchachos? El área de un paralelogramo es base por altura, simplemente base por altura. Pero ¿qué pasa? Que la altura acá en el paralelogramo se mide de esta manera, ¿cierto? Se mide de esta forma, se mide de esta forma. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con respecto a este paralelogramo? Cómo calculamos esa altura? Si ustedes observan, teniendo en cuenta que acá hay un ángulo teta, ahí hay un ángulo teta, esa altura se puede calcular de la siguiente manera. Es decir, el área de momento va quedando así. La altura, esa altura h, vamos a llamarla h, ¿cómo se puede calcular? Se puede calcular con el ángulo y la norma de B, porque acá se está formando un triángulo rectángulo. Es decir, que el seno de teta es igual a ¿qué? Al lado opuesto, que es la altura que quiero calcular, sobre la hipotenusa, que es la norma de B. Es decir, de hecho, la altura, ¿quién es? Es norma de B por el seno de teta.
Y volviendo al área del paralelogramo, el área ¿cómo va a quedar? El área será la norma de la base es la norma de U. Base es norma de U. La altura es norma de B, seno de teta. Si ustedes observan, norma de U, norma de B, seno de teta, es esto que tengo acá. Es decir, que el resultado del producto cruz, la norma del producto cruz coincide ¿con qué? Con el área del paralelogramo que definen estos dos vectores. Es la interpretación geométrica que se le puede dar al resultado del producto cruz. La norma del producto cruz coincide con el área del paralelogramo que definen esos dos vectores, así como lo estamos viendo acá. Y ahí, claro, para concluir esto, se está partiendo de la identidad de Lagrange, ¿no? Por eso es importante esa identidad de Lagrange. Ahí tenemos entonces una interpretación geométrica. Una interpretación geométrica, bueno, por acá está el área del paralelogramo, base por altura, haciendo las cuentas, da esto que está aquí, ¿no? Bueno, acá hay un error nuevamente en el libro, acá les falta un igual, ¿no? ¿Cierto? Norma de U, norma de B por seno de teta es igual a la norma del producto cruz. Y con esto podemos escribir este teorema. Sean U y B vectores en el espacio tridimensional. Entonces, U cruz B, acá también está mal en el texto, corríjanlo ustedes en sus apuntes. Acá la norma, entonces la norma de U cruz B es igual al área del paralelogramo determinado por U y B. Es igual a ese área del paralelogramo. Entonces ahora se pueden resolver problemas geométricos, como encontrar el área del triángulo determinado por 3 puntos. ¿Cómo se halla el área del triángulo determinado por 3 puntos? Tengo acá 3 puntos y observe, si yo tomo estos 3 puntos, P1, P2, P3, el área del triángulo determinado por esos 3 puntos, realmente puedo verlo de esta forma. Por ejemplo, yo voy de P1, de P2 a P1, trazo acá un segmento, de un vector de P2 a P3, y de hecho estos dos vectores determinan un paralelogramo, ¿cierto? Bueno, aquí vamos así, y más o menos así. Ahí tenemos un paralelogramo. Pero yo quiero es el área del triángulo que determinan los 3 puntos. Pero resulta que si usted traza en un paralelogramo, usted traza una diagonal, cualquiera de las dos, la diagonal divide el paralelogramo en 2 triángulos de igual área. Es decir, ¿cómo será el área del triángulo? El área de ese triángulo, ¿qué será? Será el producto cruz, ¿cierto? El producto cruz entre estos vectores resta. Acá pues vamos a poner, por ejemplo, P1, P2, P1, P2, vector cruz, P1, P3, así. Y esto me va a dar el área del paralelogramo. Quiero el del triángulo, entonces divido todo esto en 2. ¿Sí? Si quiero el área de ese triángulo determinado por 3 puntos, puedo calcular el área del paralelogramo y lo divido en 2. El área del paralelogramo determinado por los 2 vectores. Acá está precisamente, no se alcanza a notar muy bien, pero acá está una línea punteada para el paralelogramo. Y lo que se hace es eso, ¿no? Tengo los 3 puntos, construyo estos vectores, observe de P1 a P2, de P1 a P3, y con eso entonces calculo el producto cruz. El producto cruz me va a dar el área del paralelogramo, es decir, toda esta área. Como quiero la del triángulo, entonces divido todo ese resultado en 2. Acá van a hacer esa cuenta precisamente. Observe, es un medio de esa cantidad. Y ahí tenemos este producto cruz. A ver, quiero que ustedes calculen, para terminar esta clase, quiero que calculen el área del triángulo determinado por los siguientes 3 puntos. Vamos a poner entonces, P es el punto 1, 2, 3, Q es el punto 1, 4, 7 y R
es el punto menos 1, menos 2, 1. Quiero el área del triángulo determinado por estos tres puntos. A ver, ¿cuánto es? Listo, muchachos, ¿cuánto dio?
¿Cuánto dio? A ver, por ejemplo, uno puede hacer restas, ¿no? Puntos resta. Por ejemplo, yo quiero que los puntos, tengo acá el punto P, acá el punto Q, acá el punto R. Yo quiero que el punto inicial sea Q y que vaya de Q a R y de Q a P. ¿Cómo hago eso? Hago P menos Q, porque recuerden que P menos Q, este es P menos Q, porque P menos Q, ¿quién es? Es el vector que va en últimas, de Q hacia P, ¿no? De Q hacia P. Entonces, hago P menos Q, ¿y qué me queda acá? Me queda 0, me queda menos 2, menos 4. Y ahora hago también esta misma resta R menos Q. R menos Q queda menos 2, menos 6 y menos 6. Así. Y ahora, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a hacer la cuenta del producto cruz, ¿cierto? Hacemos este producto cruz y la norma de este producto cruz dividido en 2 nos va a dar el área. Hacemos el producto cruz, tengo el vector IJK. Acá tenemos entonces 0, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6, menos 6, y hago este producto cruz. A ver, en la dirección de I, ¿qué va a quedar? Tenemos este primer producto, nos queda 12, 12i. A ver, voy a hacerlo así, espero que no se confunda. Ahora, el segundo producto nos da 8 en J. Voy a poner aquí un 8 en la segunda componente. El tercer producto nos queda 0 en K. Voy a poner acá un 0. Ahora el otro producto nos queda menos 4 en K, ¿cierto? Queda menos 2 por menos 2, 4 positivo, pero como va restando, queda menos 4 en la tercera componente. Ahora tengo 6 por 4, 24. Y esto va a quedar 24 en I, menos 24 de hecho. Y ahora el otro da 0 en J, ¿no? Queda más 0. Es decir, este producto cruz nos está dando menos 12, 8, menos 4. Si usted de pronto cambió estos vectores de orden o tal vez hizo otra resta, el producto punto va a variar, el producto cruz. Pero al final, sea cual sea que haya hecho, con el que haya hecho usted las cuentas, la norma va a tener que dar lo mismo, ¿no? El resultado va a tener que dar lo mismo. Calculamos entonces la norma de este producto cruz. ¿Cuánto da la norma de esto? Sí, es decir, calculamos la norma del vector menos 12, 8, menos 4. Y a ver, esto es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 4 al cuadrado. A mí me está dando 4 raíz de 14. Pero 4 raíz de 14, ¿qué es? 4 raíz de 14 es el área del paralelogramo. Como yo quería el área del triángulo determinado por los tres puntos, entonces esa cantidad de área es ¿quién? Esa cantidad de área es 2, es la mitad de esto, ¿cierto? Es 2 raíz de 14, 2 raíz de 14, que esto es aproximadamente 7.483. Aproximadamente 7.483. ¿Listo? ¿Sí les dio eso mismo o les dio algo diferente? ¿Qué les dio diferente? Quiero que me cuenten. No, profe, a mí me dio lo mismo. ¿Lo mismo? Ah, bueno, listo. Listo, muy, muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos reencontramos mañana. En la clase de mañana vamos a hablar del examen de la semana pasada. Les traeré sus notas y continuamos con esto. Bien, continuamos con esto. Vayan haciendo muchos ejercicios. Más o menos acá nos queda hablar un poco de esta sección, que es la sección 3.4, esta parte del producto cruz. Y si ustedes observan, nos queda la 3.5 y con eso terminamos. Es decir, la otra semana terminamos sí o sí el tema del examen. Va todo este capítulo 3, recuerden el examen, el último examen es todo este capítulo 3 para que estudien bastante y
y bueno, tengan buenos resultados. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, muchachos. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego.